no me acuerdo. Vale, ha comenzado la sesión. Perfecto. Pues como decía, iniciamos la grabación de la sesión de presentación de la asignatura de gestión de riesgos en los proyectos, donde encontramos en esta primera diapositiva los objetivos de la asignatura, es decir, qué se pretende en esta asignatura de vosotros, los alumnos, y básicamente, a grosso modo, es gestionar los riesgos que pueden ocurrir en un proyecto, para lo cual, primero, es imprescindible identificarlos, se os enseñará a identificar los riesgos, ¿vale? Seguidamente, a hacer un análisis cualitativo, es decir, qué tipo de riesgo tengo, por qué viene este riesgo, qué puede pasar si aparece este riesgo en mi proyecto, ¿vale? Todo eso es el análisis cualitativo. Se os enseñará a hacerlo y, en base a este, priorizar unos riesgos. Evidentemente, habrá unos riesgos más prioritarios que otros, ¿vale? Y el siguiente paso será... Por favor, tengo algún retorno, apagad, os agradecería que apagarais los micrófonos, porque estoy oyendo algunas voces por ahí. Después del análisis cualitativo, es decir, qué tipo de riesgo y qué puede pasar con estos riesgos y priorizarlos por grado, que ya os enseñaré, el siguiente paso es el análisis cuantitativo, es decir, cuánto me puede costar este riesgo y cuánto me costará el abordarlos, bien de forma preventiva o una vez ha ocurrido. ¿Vale? Este segundo punto de aquí es el core de la gestión de riesgos. ¿Ok? Sí. La presentación está colgada. ¿No se ve? A ver, voy a dejar de compartir pantalla y compartirla otra vez. Un segundo. Vale, perdón. Se podrá descargar mañana. La colgaré yo cuando hago las presentaciones, acto seguido las cuelgo. En general, todas. Perdona, creía que se había colgado, de que se había quedado paralizado. Federico. Sí. Lo que pasa es que la presentación estaba no estaba en modo presentación, se veía como cuando tú abres el PowerPoint. Vale. Muy pequeña la slide. Vale. Si no puede ser compartiendo la pantalla, compartiré el archivo y ya está, aunque sea muy estático. ¿Vale? Lo vuelvo a intentar una vez más y ya está. Vale. Aquí tenéis ¿ya la tenéis en modo presentación? Por favor, perfecto. Vale. Perfecto. Vale, como os estaba diciendo, el segundo punto, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, es el core de la asignatura, ¿vale? Donde están prácticamente el grueso de las herramientas para la gestión de riesgo, ¿vale? Las otras son del primer punto de identificación y catalogación de riesgos, ¿vale? Al final, una vez tenemos todos los riesgos cuantificados y hecho el análisis cualitativo, previamente podemos calcular el riesgo residual de un proyecto y por último ya sería lo que es elaborar políticas, normas y procedimientos de gestión de riesgos, que eso es a nivel de organización. ¿Vale? La evaluación de la asignatura consta, como en todas, de dos partes. El portafolio, lo que vendría siendo la evaluación continua, y la prueba final. Aquí tenemos la ponderación de cada uno. El 70% sería la evaluación continua o portafolio y el 30% la prueba final. El portafolio, tenéis aquí las tres actividades que lo conformarán con su distinta baremación. Este 70% vendrá dado por un 20% en la participación en foros, que ya os digo que serán 2 foros y estarán disponibles a partir de mañana. Los activaré, los foros. Y un 10% cada uno, son iguales, valen lo mismo, 10% uno, 10% otro. Y luego habrá una actividad individual, que será más de metodológica. Aquí lo que se pretende, ya lo veremos luego, es
saber que sabéis, comprobar que sabéis utilizar herramientas de gestión de riesgo, esta valdrá un 20%, y luego una actividad grupal que valdrá un 30%. Esta actividad grupal es más analítica y la haremos en grupos de 4. No sé, y eso sí que me gustaría que me lo dijeseis, si ya hay grupos preestablecidos. Bueno, no hace falta que me lo digáis. Si hay grupos preestablecidos, podríamos escoger los mismos, pero de todas formas, yo lo que voy a hacer, un segundo, me estáis escribiendo y con la presentación delante no veo. Vale. Sí, tenéis grupos. Perfecto. Yo no los puedo importar a la asignatura. Lo que sí que voy a hacer es de poner, son 80 y pico alumnos, haré una veintena, 25 grupos y de libre asignación. Y os vais inscribiendo en ellos conforme soléis estar acostumbrados a trabajar. Y yo creo que será lo más fácil. Esto lo abriré también mañana, la asignación de grupos, pondré unos 25 grupos que hay de sobra y os vais apuntando en ellos. Vale, pues esta última actividad será grupal y será una actividad más analítica. Esta actividad la dejaré colgada. Un segundo. Los grupos sí son de 4 personas. No, los grupos serán de 4 personas. Vale, pues entonces haremos lo que he dicho. Voy a hacer 25 grupos, hay más que suficiente, y os vais apuntando en esos grupos. Okay, perdonad que tengo que volver a la aplicación para leer cada vez las notas que me dejáis. Ok, la actividad individual, bueno, ahora veremos el calendario y os diré a partir de no obstante, cuando las cuelgue estarán las fechas y todo, pero ahora os lo diré también a partir desde cuándo estarán disponibles y cuándo habrá que entregarlas. Bueno, esto en cuanto a lo que corresponde al portafolio, a la evaluación continua. La prueba final, que valdrá el 30%, será una prueba tipo test de 30 preguntas, de 1 hora de duración, ¿vale? Es indispensable aprobar cada una de las dos partes, no cada una de las actividades individuales del portafolio, pero sí que tenéis que sacar al menos un 50% o un 5 sobre 10 en el 70% que sería la evaluación continua y un 5 sobre 10 en el 30% que sería la prueba final. Eso es requisito de la universidad. En cuanto a la rúbrica, se evaluará de 0, 5, 10 puntos, siempre las evaluaciones son sobre 10, los foros, teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de las participaciones. Pongo grado, aunque sea cantidad, se piden participar 3 veces en un foro, pero no quiero poner cantidad porque no me vale como sí, estoy de acuerdo con fulanito, ¿vale? Las aportaciones que sean motivadas. Sí, estoy de acuerdo con fulanito porque En cambio, con el otro, con menganito, no estoy de acuerdo porque... O sea, me refiero a participaciones de calado. Se pedirán 3 por foro, no son muchas, pero sí que tengan una motivación. Y recomendable que sea una participación inicial dando tu opinión sobre el artículo, los 2 foros están basados en artículos, y luego las otras 2 que sean réplicas a lo que hayan dicho vuestros compañeros. Lo que se pretende es generar debate. Entonces, aplicando el sentido común aquí, tendremos estas calificaciones insuficiente, competente y muy competente con 0, 5 y 10 puntos cada una, teniendo en cuenta estos 2 criterios, calidad y grado. En cuanto a los trabajos, se tendrán en cuenta estos criterios: ordenación, ordenamiento, descripción del riesgo, el disparador del riesgo, que ya veremos lo que es, el respaldo del plan de respuestas, las reservas y la RBS, que ya veremos todo esto lo que es. También 0, 5 y 10, dependiendo de si se muestra un nivel de principiante, competente o muy competente. El temario de la asignatura lo conforman estos 9 temas. Hoy veremos, aparte de la sesión inicial, que es esta, la sesión 0, el tema 1, por lo menos lo introduciremos, donde es una introducción a la gestión de riesgos. El tema 2, planificación de la gestión de riesgos. Tema 3, identificar los riesgos del proyecto. El 4, el análisis cualitativo. El 5, el cuantitativo. El tema 6, la planificación de la respuesta a los riesgos. El tema 7, el control de riesgos. Y luego los temas 8 y 9 son 2 temas satélite, más cortitos,
que ya estarían fuera de lo que es el core de la asignatura, donde trataríamos la influencia de las personas en la gestión de riesgos y algunos errores que se suelen cometer. Digamos que del 3 al 6 es el core de la asignatura, ¿vale? Donde está el grueso de las herramientas. Todo este temario lo tenéis colgado ya en un documento en el área de recursos y materiales, ¿vale? Son unos apuntes de la asignatura hechos por doña Julia Silveria Ramírez, y ahí está todo. Estos 9 temas desarrollados. Os lo podéis leer porque básicamente eso es la asignatura. También tenéis colgado un vídeo de 1 hora aproximadamente donde cuenta este núcleo duro de la asignatura, cómo se realiza la gestión de riesgos, dejando fuera temas satélites y otras cosas, ¿vale? Lo podéis ver también. En cuanto a la planificación de la asignatura, tenemos, como sabéis, 8 sesiones que ya están preestablecidas aquí en los circulitos verdes, que son los miércoles y los lunes de julio, de este mes de julio. Hoy estamos en la primera, en la que sería la sesión 1, siempre de 8 a 22 horas. Aquí tenéis las fechas, supongo que tendréis el calendario de la edición del máster. Y los exámenes, la primera convocatoria sería el 6 de septiembre y la segunda el 27 de septiembre, de 20 a 23 horas. Ojo, el examen tiene de hora 1 hora de duración, pero tenéis una ventana de 3 horas para realizarlo. ¿Ok? Y esto sería básicamente la planificación de la asignatura. En cuanto a la evaluación continua a portafolio, este 70%, ¿de qué estará compuesto? Como hemos dicho, una actividad individual que valdrá el 20%, que es basada en la determinación y usos de herramientas de gestión de riesgos. Esta actividad individual la daré de alta o la activaré el día 11 de este mes, ¿vale? El domingo de esta semana. Y la podréis entregar hasta el domingo 1, que estaría aquí, de octubre, una vez hayamos acabado todas las sesiones de la asignatura. Ese será el plazo de entrega, estará descrito en la actividad, ¿ok? Y el caso práctico, que es la actividad en grupo. Los grupos, como he dicho, los activaré mañana para que os vayáis apuntando. Es una actividad más analítica y la daré de alta el día 18, el domingo de la semana que viene. Aquí la activaré. Y esta actividad sí que podréis entregarla durante todo el verano hasta el 1 de septiembre. Como he dicho, estará descrito en la actividad, los plazos de entrega, el día 1. ¿Ok? Os doy todo el verano, ya sé que agosto es un mal mes, para que la realicéis y todo, y yo tenga tiempo de corregirla antes del examen. Muy bien, las dos están basadas en documentos prácticos que os daré. La primera ya os avanzo que es una fiesta de una empresa, y la segunda está basada en el proyecto DART de la NASA. Es más compleja, y aquí lo que os pide es hacer como una sesión informativa, leeros el documento y hacer una sesión informativa dirigida a la alta dirección de la empresa, que en este caso es la NASA, pues viendo los riesgos y atendiendo a cada uno de los puntos que vayamos viendo durante esta asignatura. Es decir, es proponer a la alta dirección qué haríais vosotros como Project Manager del proyecto en cuanto a los riesgos. ¿Qué riesgos veis? ¿Cuán importantes son? ¿En qué factores o en qué momentos pueden afectar al proyecto y en qué modo? ¿Y qué propondríais vosotros para abordar estos riesgos? ¿Vale? A modo de presentación, un PowerPoint, no un trabajo extenso en cuanto a herramientas. Este ya será el trabajo individual. ¿Ok? Esta sería la primera parte de ese proyecto práctico, y la segunda parte es contestar a 5 preguntas que estarán descritas en la actividad. ¿Ok? Y luego tenemos los 2 foros, 10% más 10%, basados en 2 documentos. Uno aquí tenéis el link, que es un análisis de riesgo aplicado a COVID-19, aprovechando la coyuntura de la pandemia que tenemos, lo que estamos acabando de pasar, y otro basado en el factor Titanic, que es un artículo que os proporcionaré. Como os digo, los foros estarán disponibles mañana. Aquí tenemos los objetivos que se pretende con cada actividad. En la individual, pues aprender y aplicar metodología, ¿vale? Es una actividad mucho más técnica, y en la actividad de grupo
sí que se pretende ver vuestra capacidad de gestión y de análisis en cuanto al caso. Y en los foros de debate, pues aquí lo que se pide cada uno, lo que os he dicho antes, calidad de las aportaciones valdrá la mitad y el grado de participaciones la otra mitad, mínimo 3 entradas, ¿vale? Pero yo lo que al final pretendo es que se genere debate. No quiero forzar respuestas y además eso se ve. Se ve porque muchas veces decís, ay, que no he contestado los foros. Pues mira, voy a contestarlos hoy. Me meto en 3 y los hago todos a una. Y digo, jolín, este solo ha venido a mirarse un poco cómo va el hilo, ya tengo mis 3 participaciones y me voy. No es lo mismo que si una persona se lee el caso, da un comentario, a la semana vuelve, ve lo que han contestado los compañeros, da un poco de feedback sobre todo, ¿vale? Se nota cuando uno está siguiendo el hilo o cuando uno no está siguiendo el hilo y eso lo tendré en cuenta. Muy bien. Por último, la evaluación final o el examen final, 30% tipo test. ¿Vale? 4 opciones, una opción correcta, no hay multirespuesta, no resta la que está mal y es un examen tipo PMP. ¿Vale? Los que lo hayáis hecho, el antiguo, porque ahora lo han cambiado. Y ya sabéis el small, cómo funciona aquí. Aseguraos de tener, por favor, estabilidad en la conexión, que siempre pasan cosas de estas. Y haremos unas instrucciones sobre el examen a la vuelta de vacaciones, entre el 1 y el 6 de septiembre. Ya os lo avisaré con la suficiente antelación. Una tutoría muy breve, ¿vale? De 20 minutos más o menos, para ver cómo va a ser el examen y tenerlo todo listo. Por último, la bibliografía. Ya sabéis que este máster está basado o sigue el PMBOK. Os pongo aquí las 2 primeras referencias y aquí una tercera también para... Es la bibliografía básica. Os puedo, siguiendo las conversaciones, os daré también links y material suplementario que podéis visitar. Muy bien. Pues con esto tenemos la presentación de la asignatura. Hacemos un parón por si queréis preguntarme algo. ¿Hay alguna duda? Voy a dejar de compartir pantalla para no tener esta cascada. Yo soy un profesor que me podéis interrumpir cuando y como sea por el motivo que sea. Sentíos totalmente libres para pararme, preguntarme cualquier cosa. Oye, Fede, me podéis llamar Fede tranquilísimamente en cualquier momento, ¿vale? No sintáis cohibidos ni nada de esto. ¿Alguna pregunta hasta entonces? De cómo va a funcionar la asignatura, evaluación, lo tenéis todo en la guía didáctica, que no sé si la habéis visto o no. Dime, Manuel. Sí, buenas tardes, Fede. Sí. Lo de 4 personas en grupo es inamovible, no pueden ser de 5, no pueden ser de 3. Pueden ser de 3 y de 5, bueno, pueden ser de 5, no pasa nada. Muy bien. No pueden, a ver, la base es 4. Vamos moviéndonos más o menos un poco ahí y ya está. Yo sabiendo, dejaré hasta 5 los grupos, porque si pongo 4 no os podéis apuntar una quinta persona y ya está. Vale, vamos a dejarlo 5, voy a apuntármelo. Ok. Vale, queda todo más o menos claro. Como os he dicho, cada actividad, cada foro, cada cosa que vaya publicando, tendrá ahí toda la descripción de lo que hay que hacer y de cuándo y todo. Y para cualquier duda siempre me podéis preguntar. ¿Hasta qué fecha estarán abiertos los foros? Hasta el 1 también, hasta el 1 de agosto. Lo que se pretende es, a medida que se vaya... De nada, Ana. A medida que se vaya avanzando en la asignatura, lo primero que aprenderéis es a identificar los riesgos y ya podréis comentar algo sobre los riesgos que identificáis en los 2 artículos que os he dicho. Seguidamente aprenderéis a cuantificarlos y a priorizarlos y ya podréis aportar algo más. Lo que se espera es que vayáis en cascada hasta que al final sepáis cuantificarlos. Y a decir, pues yo haría este riesgo o no haría, yo haría esta medida o no haría esta medida porque es muy cara, ¿vale? Ese es el tipo de cosa que se pretende. Muy bien, pues sin más, voy a lo que sería la sesión 1 de la asignatura. La sesión está prevista para 2 horas, de 8 a 10, las sesiones.
Podemos hacer un descanso de un cuarto de hora o de 10 minutos a mitad o dejarla en 1 hora y 45 minutos. Esta ya os digo que será más corta porque la sesión de presentación es lo que es y no quiero meterme ahora en muchísima materia. ¿Vale? Pero yo entiendo que preferiréis todos hacerlo 1 hora y 3/4 y acabar antes que este descanso. Muy bien. Vamos a la primera sesión de la asignatura. Muy bien. Introducción a la gestión de riesgos del proyecto. Aquí os he puesto primero un ejercicio, que es revisión de conceptos. Un segundo, ¿qué me ha escrito? El contenido de la asignatura es el manual. El grueso de la asignatura, sí, está en el manual. Y básicamente eso es lo que va a salir en el examen. ¿Vale? Y, lo que pasa es que luego a nivel analítico se os pide un poco más. Se os pide saber que no solo sabéis dominar la asignatura a nivel teórico, sino también tenéis capacidad crítica y analítica con respecto a la gestión de riesgos. Muy bien, volveré a ello si tengo tiempo, que yo creo que sí, ya haremos alguno. Pero os he dejado esta revisión de conceptos que están en 2 slides, donde son conceptos que ya deberíais tener, no interiorizados, pero sí al menos que os suenen. Algunos los habréis visto en otras asignaturas, algunos no, algunos, por ejemplo, el primero que tenemos aquí, el concepto 1, supuesto, ya sabemos todos más o menos lo que es un supuesto. Puede tener una definición más específica acorde a lo que es en el contexto de la gestión de riesgos, pero ya sabemos lo que es una oportunidad, como la 8. Todos tenemos en la cabeza más o menos lo que es una oportunidad. Pero sí linkear los conceptos con las definiciones. ¿Ok? Os lo dejo como ejercicio para casa. Intentaré volver sobre ello para que pensemos un poco. Tenéis 2 slides y, como he dicho, las presentaciones las cuelgo. ¿Ok? Pero primero voy a empezar por explicar lo que es el riesgo o como yo veo que sea el riesgo. Esto es una explicación, no es que sea libre, porque el riesgo es lo que es, pero después de mi experiencia en gestión de riesgos, ¿cómo lo veo yo? Para que tengáis una visión argumentada y lógica y secuencial de cómo se tratan los riesgos y qué es un riesgo. Por esto, yo aquí os pongo que el riesgo es igual, y ojo, estrictamente no es igual, porque son 2 palabras diferentes, no son sinónimos estrictos. Pero un riesgo es una incertidumbre, y sí que está bien traído. Riesgo es igual a incertidumbre. Cuando tú tienes un proyecto, la incertidumbre es sinónima de riesgo. Proyecto o no proyecto. Cuando tú coges el coche, la incertidumbre es riesgo. Cualquier cosa te puede pasar cuando tú estás en la carretera. Un bache, un accidente, que te atropelle, que te den con otro coche, que surja cualquier cosa. Eso es incertidumbre y es riesgo intrínseco a cualquier actividad que hagamos. Incluso hay un riesgo remoto por el simple hecho de estar nosotros aquí sentados de que pase algo. ¿Vale? Pero traído a la gestión de proyectos, la gestión de proyectos implica hacer actividades de planificación, actividades de ejecución, actividades de gestión, y cada actividad que nosotros hacemos conlleva un riesgo intrínseco, ya es por el simple hecho de hacer esa actividad. Entonces, en los proyectos de las envergaduras que estamos manejando en este máster, que ya os comento cuando llegáis el TFT, los proyectos que vais a tener son de más de $300.000 o euros. En esta envergadura de proyectos, evidentemente, hay riesgos asociados e incertidumbre que puede venir por cualquier cosa. Bien, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y incertidumbre
llevado al contexto de la gestión de proyectos. Que un riesgo nosotros lo identificamos y en el momento en que lo señalamos y lo identificamos como riesgo, podemos ver o intuir la probabilidad que tiene de que ocurra este riesgo. ¿Ok? Y esto es lo que diferencia el riesgo de la incertidumbre. Digamos que la incertidumbre es la incertidumbre general, sin nombre. No es concreta. Y ya veremos luego que esto se traducirá en riesgo general del proyecto. Pero en el momento en que nosotros cogemos esa incertidumbre que tiene un proyecto y empezamos a ver, vale, aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Vamos a ver, ¿cómo la abordamos? Bien, vayamos primero a la planificación. ¿Qué puede pasar aquí? Vale, puedo no tener en cuenta un buffer en esta fase crítica del proyecto. Esto es un riesgo. Ya tiene nombre. Vale, y puede que ocurra por esto, por lo otro, y puede que si ocurre, esta será la consecuencia. Es decir, nosotros empezamos a desmiguar incertidumbre, a concretarla en varios riesgos y en base a ellos podemos estimar probabilidad. Y esa es la principal diferencia. ¿Y qué factores tiene el riesgo? Pues el riesgo tiene varios factores. Uno, la probabilidad de que ocurra, es el que hemos visto antes. El riesgo se define porque lo hemos nombrado, lo hemos señalado, lo hemos identificado y sabemos que puede ocurrir en una cierta probabilidad. Siempre en tanto por cien, ¿vale? La probabilidad es porcentaje de que ocurra. Bien. ¿Qué más factores tiene? El impacto. El impacto es ¿qué pasa si este riesgo ocurre? Siempre tiene un impacto en la triple restricción. Bueno, no siempre, pero es lo básico. Cuando un riesgo ocurre, pues me va a afectar el alcance, puede que no logre completar el alcance, puede que tenga que variar el alcance. El tiempo, el clásico, retrasos. Si esto ocurre, me va a retrasar y no voy a cumplir el cronograma. Coste, el otro clásico. Si esto ocurre, me va a costar dinero solventar este riesgo. ¿Ok? Retrasos y sobrecostes es la respuesta tipiquísima a los riesgos. Y luego pueden haber otros impactos, bien a nivel, por ejemplo, de calidad, ¿vale? Pero si nosotros tenemos la calidad como un requisito del alcance, esto ya afecta al alcance. ¿Ok? Pero también pueden haber riesgos como, por ejemplo, la reputación de la organización. Si empezamos a tener, si empiezan a surgir determinados riesgos, pueden afectar negativamente a la reputación de la organización. Pero lo básico es alcance, tiempo y coste. Y ahí van a estar la mayoría de los riesgos. Otro factor. ¿Cuándo puede ocurrir el riesgo? ¿En qué fase? ¿En la planificación? ¿Durante la ejecución? ¿En qué paquete de trabajo? ¿Durante la implantación de una línea de producción nueva? Aquí puede surgir este riesgo. ¿Durante esta actividad? Durante la puesta a punto de una maquinaria, que es una actividad, aquí puede surgir el riesgo. ¿Vale? Tenemos que ver cuándo puede venir para tenerlo en cuenta y aplicar las medidas que hayamos previsto, si es que las hemos previsto. Y por último, la frecuencia. Puede ser un riesgo puntual, solo puede ocurrir una vez, aquí, en este punto del proyecto. Puede ser un riesgo ocasional, es un riesgo que puede venir en varios puntos del proyecto, que puede ocurrir varias veces, o puede ser un riesgo frecuente. Oye, si yo no hago nada con este riesgo, puede estar ocurriéndome día sí, día también. Entonces, vamos a hacer algo. Estos son los 4 factores de riesgo y son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordarlos. Los riesgos, tendemos a asociar la palabra riesgo como algo negativo. Y es verdad, un riesgo puede ser negativo. Y en ese caso se llama amenaza. ¿Vale? Por lo general, los riesgos son negativos y son amenazas y son los que más estamos predispuestos a abordar. Uy, 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 que pasa algo malo. Vamos a ver qué hacemos con él. Existen 4 estrategias para gestionar las amenazas. La primera es evitar, es decir, directamente la bloqueo, la evito, ya no ocurre esa amenaza. Luego veremos un ejemplo. La segunda es mitigar, que es reducir la probabilidad de que ocurra o el impacto.
La tercera es transferir, la transfiero a un tercero, es decir, yo cojo este riesgo, esta amenaza que tengo en el proyecto y transfiero ese riesgo a una tercera persona. El riesgo se lo queda a ella. ¿En base a qué? En base a una retribución. ¿Vale? Yo le pago para que asuma el riesgo. Y el último es aceptar el riesgo. No haces nada. ¿Vale? Lo aceptas y dices, bueno, bien, sé que este riesgo está aquí, pero no me compensa poner una medida preventiva ni nada. Bueno, lo acepto. De normal, este es el orden, o sea, los riesgos más graves se suelen evitar y mitigar, y los más pequeños, pues transferir y por último aceptar. Hay aceptaciones pasivas, es decir, no hago nada de nada, y hay, un segundo que me ha entrado una pregunta. A ver. Mitigar es reducir el riesgo o el impacto, o ambas cosas. Es decir, nosotros cuando vemos el riesgo, vemos que tiene una probabilidad de que ocurra del X%, imaginamos 50%, y un impacto de 50.000 euros sobre el proyecto, si ocurre. Vale, pues voy a mitigarlo. Pues en vez de 50 se quedará con un 25%, por ejemplo, y en vez de 50.000 nos costaría 20.000, o ambas cosas. ¿Vale? Mitigando, haciendo una medida preventiva para mitigar el riesgo, que es reducirlo, mitigar es reducir el riesgo, bajaremos impacto, bajaremos probabilidad o ambas. ¿Ok? Estaba la última, aceptar. Hay aceptación pasiva, que es no hacer nada de nada, o hay aceptación activa. Es decir, lo acepto, pero si ocurre, me preparo esta medida para que el impacto lo reduzca, pero a posteriori de que ocurra. ¿Ok? Muy bien. También, como os he dicho antes, un riesgo puede ser positivo y entonces se convierte en una oportunidad. Y en este caso, las estrategias de gestión de oportunidad son explotar la oportunidad, es decir, voy a aprovecharla, la oportunidad. Mejorar la oportunidad, que es lo contrario que mitigar, aumentar la probabilidad de que ocurra y el impacto de que ocurra. Luego, compartir el riesgo. Hay veces en las que tú como organización ves que esta oportunidad está ahí, pero si la compartes con un tercero, tienes más probabilidades de aprovechar esa oportunidad o de que sea mejor para la organización. Entonces decides compartir ese riesgo. Y por último, al igual que la amenaza, no haces nada. Oye, qué bien, tengo esta oportunidad, sé que está ahí y la acepto conforme venga. Estas son las estrategias de gestión de riesgos. Las veremos todas. Luego, y esto es importante, porque a veces llega la confusión. Un riesgo tiene una causa y una consecuencia. Esto es importante a la hora de identificar riesgos, porque muchas veces, sobre todo, identificáis las causas. A ver, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una factoría de... me da igual, de pasteles. Vale, tenemos una factoría de pasteles y nos va muy bien y decidimos poner, tenemos más demanda y decidimos cambiar una línea de producción por una que sea mejor, que saquen más pasteles a la hora o al día. Vale, la empresa invierte en comprar una nueva maquinaria, una línea de producción para que haga más pasteles. Y alguien que esté ahí dice, jolín, esta maquinaria es nueva, es mucho más mala de la que tenemos, corremos el riesgo que el personal que tenemos no sepa usar la maquinaria y se rompa, ¿vale? No sepa usar la maquinaria y se rompa. Bien, corremos el riesgo de no tener personal cualificado, ese no es el riesgo, ¿vale? El riesgo es que la maquinaria se rompa. ¿Por qué? Porque no tenemos personal que sepa utilizar la maquinaria. ¿Y cuál es la consecuencia de que la maquinaria se rompa? Esta consecuencia es el impacto. La consecuencia de que la maquinaria se rompa es el impacto en el proyecto, que en este caso vendría dado porque no se podían hacer tantos pasteles a la hora, no se cumpliría el alcance o el objetivo de hacer pasteles a la hora, porque la maquinaria estaría rota,
y habría que pararla. Impacto económico, porque costaría, primero, el no hacer esos pasteles previstos y segundo, el tener que repararla. ¿Vale? Y también aquí afecta la triple restricción, retrasos, el evidente retraso de tener una máquina paralizada. Es decir, a la hora de identificar el riesgo, es importante que os hagáis esta pregunta. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Y tener en vuestra cabeza la consecuencia como sinónimo de impacto. Porque si vosotros cogéis, vale, el riesgo es no tener gente preparada. ¿Cuál es la consecuencia de no tener gente preparada? Que se rompa la máquina. Pero que se rompa la máquina no tiene una consecuencia inmediata en el proyecto. La consecuencia sería el paso siguiente, no hacer los pasteles, que es el objetivo. Por lo tanto, aquí, riesgo, que se rompa la maquinaria. Causa, personal no cualificado. Es evidente que la medida preventiva que hay que hacer es que a la vez que se esté montando la maquinaria, hacer un curso formativo a los empleados. ¿Está claro? Y en este sentido, hay veces que hay un mismo riesgo, porque, por ejemplo, el riesgo no son dos, es uno. Imaginemos, riesgo, rotura de maquinaria. Este es un riesgo técnico como la poda de un pino. ¿Vale? Es un riesgo técnico. La maquinaria se rompe, ya veremos luego que hay distintos tipos de riesgo, hay riesgos de gestión, riesgo de calidad, riesgos externos, riesgos legislativos, riesgos técnicos. Este es un riesgo técnico, que se rompa una máquina. Bien, es un riesgo técnico. Pero la causa, pues, imaginemos, riesgo técnico, que se rompa la máquina. Bien, la maquinaria se puede romper, vamos a poner, por dos causas. Una, la que hemos dicho, personal no cualificado, y dos, por uso excesivo. ¿Vale? La estamos usando y se rompe del uso. Bien, en el primer caso tendríamos un riesgo que atañería a la formación. ¿Vale? Hay que formar a los empleados para que la usen correctamente. Esto atañe a la gestión. Nosotros cuando veamos riesgos sabremos que un riesgo hay que darle un responsable, que será el encargado de estar al tanto de ese riesgo y de si ocurre tomar las medidas que se acuerden. Los riesgos técnicos suelen estar a cargo de los encargados técnicos, ¿vale? Es decir, los encargados, la rotura de maquinaria, el encargado suele ser el encargado de planta, el que esté en la factoría, ¿vale? Va echándole un ojo, oye, se ha roto la maquinaria, aviso a quien tengo que avisar para que la arregle. Pero en este caso, que es formativo, lo digo para que, teniendo en cuenta este ejemplo, veáis la diferencia, que teniendo como base el mismo riesgo, rotura de maquinaria, hay riesgos que atañen a la gestión o, como por ejemplo, el uso excesivo de la maquinaria es un riesgo, en este caso sí que es técnico, y atañería, el responsable sería el capataz técnico, el encargado técnico, y aquí lo que sería procedente hacer es pues tener una serie de revisiones técnicas de la maquinaria que fuese, si tenemos alguien en la factoría que sepa de maquinaria, pues que le pegase un repaso periódico y pongamos cada 15 días, cada mes, y luego contratar o decir a los que nos han vendido la maquinaria, servicio técnico, que viniese cada mes para también pegarle un chequeo, calibrarla, lo que sea. Es decir, tener programada una cierta mantenimiento y revisión de la maquinaria. Y aquí, en este caso, las medidas sí que son eminentemente técnicas, que las puede realizar la persona técnica. ¿Ok? Pero lo que os vengo a decir con esta diapositiva, riesgo, no identifiquéis como riesgo las causas, que es lo más común. Las consecuencias es menos común. Para esto, hacer el ejercicio de por qué ocurre y qué pasa si ocurre. Muy bien. Por último, los riesgos pueden ser riesgos individuales o riesgos generales. El riesgo general es la incertidumbre a la que me he referido antes. ¿Vale? Y recae sobre todo el proyecto. El riesgo individual es esa incertidumbre que os he dicho al principio, desglosada y nombrada, identificada, señalada cada una de las cosas que preveemos que puede pasar. Esos son los riesgos, ¿vale? Y cada uno de los riesgos individuales, que nosotros hemos llamado con nombre y apellido, tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto, ¿vale?
Es decir, nosotros como Project Manager tenemos nuestro proyecto y cada uno de los riesgos afectará a una parte del proyecto. El riesgo general es esa incertidumbre que tiene el proyecto. ¿Vale? Y atañe más que nada a nivel de interesados. Es decir, imaginaos, nosotros somos una organización que nos dedicamos a hacer proyectos de I+D o lo que sea, proyectos que imaginamos, vamos a poner un caso bastante gráfico. Somos una constructora, ¿vale? Y tenemos ahora 500 millones de disponibilidad para, hemos pedido a nuestros socios accionistas y a lo mejor algún inversor externo, 500 millones para hacer una promoción de viviendas. Y pedimos a nuestros ojeadores que nos hagan varias propuestas. ¿Vale? Nos ofrecen 4 o 5, pues una en esta ciudad, un edificio en esta ciudad, otro te propone hacer unas casas de urbanizaciones a las afueras de no sé qué pueblo, otro te propone hacer un complejo residencial. Vale, bien, tenemos estas 4 propuestas sobre la mesa. Cada una tendrá unos riesgos y el cómputo global de esos riesgos será la incertidumbre que tenga el proyecto. ¿Vale? Se llama grado de riesgo del proyecto. Esto no lo vamos a ver en esta asignatura, ¿vale? Pero cada proyecto tendrá un riesgo. Entonces, en base a ese riesgo, evidentemente, cuanto mayor sea el grado de riesgo del proyecto, más expuesto estará todos aquellos interesados del proyecto. Ya no solo inversores, sino también las zonas donde se vayan a hacer, los posibles clientes, las posibles administraciones públicas, el impacto local que tenga, donde se vayan a construir, todo. Por esa regla de 3, a igualdad de presupuesto, que evidentemente cada promoción urbanística valdrá lo suyo, pero vamos a poner el supuesto de que las 4 valgan 500 millones de dólares, que es lo que tenemos. Evidentemente cogeremos aquella que esté menos expuesta al riesgo. Entonces, con esto quiero decir que ese riesgo general del proyecto, esa incertidumbre global, lo que sirve es para seleccionar proyectos, no para gestionar un proyecto una vez está hecho, una vez está asignado. ¿Vale? Digamos que nosotros de esas 4 promociones urbanísticas escogeríamos una, la que balanceada... el balance de duración, presupuesto y riesgos fuera más conveniente para la empresa, y se asignaría. Y ahí se asignaría un Project Manager. Vale, hemos cogido la de hacer un complejo urbanístico y asignamos a este proyecto que ha sido el seleccionado a un Project Manager. Y el Project Manager ya tiene la responsabilidad de ver los riesgos individuales que tiene ese proyecto que le han asignado, y es sobre ellos sobre lo que se basa la gestión de riesgos, sobre los riesgos individuales que tienen efecto directo en los objetivos del proyecto el cual él gestiona. ¿Ok? Muy bien. Esto es la visión global de la gestión de riesgos. Entrando ya más pormenorizadamente, aquí os pongo lo que incluye la gestión de riesgos, los objetivos, ¿vale? Y la definición de riesgo. Todo esto lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero la gestión de riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la gestión, análisis y la planificación de la respuesta y control de los riesgos. Todo eso es lo que tiene que hacer el Project Manager, centrado en los riesgos individuales del proyecto. Los objetivos es, a grosso modo, reducir las amenazas y aumentar las oportunidades. ¿Vale? Hemos visto las 4 estrategias que hay para abordar cada una de ellas, dependiendo si el riesgo es positivo, oportunidades, o negativo, amenazas. Y por último tenéis la definición de riesgo, que es un evento o condición incierta, siempre tiene el grado de incertidumbre implícito en la definición, ¿vale? Que de producirse puede afectar positiva, oportunidad, o negativamente, amenaza, a los objetivos del proyecto. ¿Vale? Los típicos, la triple restricción: alcance, cronograma y costes. La gestión de riesgos nunca debe gestionarse como gestión de crisis. Y esto también es importante. Una crisis no es un riesgo. ¿Vale? Crisis es otra cosa.
que entiendo que daréis las asignaturas pertinentes. ¿Vale? Las crisis vienen cuando no se gestionan bien las cosas, sean riesgos o no sean riesgos. Si tú gestionas mal el alcance, vendrá una crisis. Si tú gestionas mal el presupuesto, vendrá una crisis. Si tú gestionas mal el cronograma, vendrá una crisis. Y eso no es gestión de riesgo. ¿Vale? Riesgo siempre viene con una incertidumbre plena. La mala praxis es lo que desencadena las crisis. Y son otras cosas. ¿Vale? Los project managers gestionan los riesgos y hay que gestionarlos adecuadamente. Y cuanto menos sorpresas haya, será síntoma de que estás gestionando mejor los riesgos. ¿Vale? Los sobresaltos, en general, son malos para una gestión de proyectos. Y los imprevistos. ¿Vale? Por tanto, siempre que pueda haber un imprevisto, por remoto que sea, vale la pena contemplarlo como riesgo. Porque ya lo tienes en tu punto de mira. Es decir, si tú firmas con un proveedor muy sólido financieramente, ¿vale? Que históricamente durante los 10 últimos años te ha ido sirviendo regularmente las piezas, muy probablemente te las sirva igual para lo que necesitas ahora. Imaginemos el caso de la construcción inmobiliaria, el ladrillo, tu proveedor de ladrillos, que lo llevas teniendo desde hace 1000 años, que es muy sólido financieramente, que tiene ¿cómo se llama? Una proyección buena a 10 años vista. Bien. Pero ¿y si no te lo sirven los ladrillos? Y te pilla desprevenido. Tenlo en cuenta, no cuesta nada. Un riesgo tan remoto apenas afecta al colchón de contingencia o a las reservas de contingencia que pones en el proyecto. Ya veremos luego lo que es una reserva de contingencia. Pero digamos que cada actividad que tú estás preveyendo para solucionar los riesgos cuando ocurren, tienen que ir cierta cantidad a la reserva de contingencia del proyecto. Y lo dicho, aunque sea muy remoto, tenlo en cuenta. No es que no cueste nada, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Y ir haciendo un seguimiento del proveedor. Evidentemente, el seguimiento podrá ser mucho más laxo si es un proveedor conocido y reputado que un proveedor nuevo. ¿Vale? Pero no cuesta nada, porque ya lo tienes en tu plan de riesgos. Vale. Vamos a ver este ejemplo, para pensar un poco. Tenemos un barco de migrantes que está a punto de hacerse a la mar con un cargamento completo de pasajeros. El armador está tan preocupado por el estado de su viejo barco que se cuestiona si podrá soportar un último pasaje. ¿Vale? El armador ya sabe que su barco no está bien. Con poco esfuerzo, sin embargo, supera sus dudas y se convence a sí mismo de que no pasa nada por un pasaje más. ¿Vale? Su intención es hacer el último, si queremos. Bien. El barco, después de todo, ya soportó en su día algunas tempestades y siempre ha salido airoso, ¿vale? Y siempre se ha arreglado. Y el armador piensa, bueno, pues vamos a hacer un último viaje y ya está. Y tenemos los dos casos. El caso en el que se hace el viaje y se hunde y se mueren todos, y el caso en que no. ¿Vale? Que ha conseguido hacer el viaje. Bien. El armador en este caso es el project manager. Su proyecto es hacer un viaje de barco con el pasaje que lleva arriba. ¿Qué opináis? ¿Vale? ¿Es culpable? Si se mueren, ¿es culpable? Si no se mueren, ¿es menos culpable? Es decir, ¿de qué depende la culpabilidad o la responsabilidad de un project manager con respecto a que suceda o no suceda un determinado riesgo? ¿De qué depende? Culpable. Vale. Aquí hay una cosa que ha dicho Pablo Antonio Moreno. Pues claro que es culpable. Todo se sabe al final. Ojo. Todo se sabe o no se sabe. ¿Cuántos proyectos acaban con riesgos que no se han dado y que estaban mal gestionados? Muchísimos.
muchísimos, que el Project Manager cruza los dedos de por favor, que no pase nada con respecto a esto porque no tengo plan. Bien porque no lo ha visto, bien porque lo ha visto tarde, bien porque, ojo, muchas veces él lo ve, lo eleva a la dirección y la dirección le dice no hagas nada, que no hay presupuesto para esto y vamos a esperar que no pase. ¿Vale? Vale, estoy leyendo los comentarios de todo. ¿Es responsable dependiendo de la probabilidad? ¿Es responsable dependiendo de la probabilidad? Ojo, estamos hablando que el impacto muy bien, aquí, mira, aquí María Regina ha dicho una cosa, la cobertura legal, ¿vale? Hace referencia a la cobertura legal, dice, si el barco tenía los papeles en regla y no superaba el aforo, yo creo que no es responsable. Esto es una práctica, primero, que en muchos casos es obligatoria, ¿vale? Para hacer cualquier actividad necesitamos cierto respaldo legal, ya sea a nivel de permisos para emprender la actividad, como los permisos para sacarla al mercado una vez llevada a cabo. El caso más claro, como el que estamos comentando antes, por ejemplo, una vivienda, ¿vale? Necesitamos los permisos de obra para hacer la actividad y al final necesitamos los permisos de habitabilidad. Vale. Si tenemos todos esos permisos de obra, imaginémonos el hacer un edificio, tenemos los permisos de obra. Si se cae y hacemos nuestra actividad, bueno, teníamos los permisos para hacerlo conforme nosotros lo habíamos hecho. Pero siempre hay una responsabilidad intrínseca al proyecto y el Project Manager, si es el que firma el proyecto, si es el que gestiona el proyecto, es responsable, ya no digo responsable legal, porque la responsabilidad legal no tiene por qué siempre caer en el Project Manager. Porque no es quien firma al final los proyectos, tú firmas la gestión del proyecto, que es diferente de firmar el proyecto. Ojo, otra cosa es si tú la ocultas. Pero si tú detectas un riesgo, lo comunicas, lo elevas a las competencias, a quien sea competente para decidir sobre el riesgo y no decides sobre el riesgo, tu trabajo como Project Manager está hecho, ¿vale? Y no tienes responsabilidad sobre este riesgo, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que en una construcción el edificio está diseñado por el arquitecto, esto ha pasado mucho, ha pasado más de lo que parece. Se diseña con el arquitecto, pasa todos los cálculos de resistencia de materiales y de momento todos sobre el papel son suficientes para hacer, todos han pasado todas las pruebas que se le han sometido, a nivel de arquitectura teniendo en cuenta que todo sobre el papel. Pero luego cuando se contratan a las diferentes constructoras que lo hagan, no sé si lo hará una o diferentes desde el encofrado a una y luego otra va poniendo los pilares y todo, imaginaos que el Project Manager, no hace falta que sea de toda la construcción, de una de las construcciones, detecta un riesgo y que dice, si seguimos poniendo las vigas así, imagínate que usan vigas de cuatro varillas de acero. Si seguimos poniendo vigas de 4 varillas de acero, a este ritmo el riesgo de que la planta 12 no soporte el peso de la estructura es mucho. ¿Vale? Este es un riesgo que se ha detectado ahora. El capataz te puede decir, bueno, el arquitecto lo ha previsto así, está aprobado así, nos han dado los permisos de obra para hacerlo así, pues si cae no es culpa nuestra. Bueno. Voy a leer comentarios. Vale. Entramos en el grado de la ética, como pone aquí Guido Paolo. ¿Vale? Éticamente, aun si fuera exitoso, no sería por él. ¿Vale? No supo lo que podía hacerse con la embarcación. Es que el no saber es el riesgo. El no saber es el riesgo. Y si tú asumes ese riesgo,
estás tirando una lanzada más de dados en el proyecto, ¿vale? Cualquier actividad, pongamos este caso de la barca, ¿vale? Que se dedica a hacer transporte de pasajeros. Tiene una vida útil que bien puede venir dada por años o por viajes, número de viajes, ¿vale? A los 10.000 viajes, el fabricante de la barca ya te dice que deberías jubilarla o por lo menos hacer una revisión completa. Bien, pero es que tú, como armador, eres el dueño de esa barca. Imagínate que el límite del fabricante te dice que 10.000 viajes es el tope. Oye, pero es que cuando llevaba 5.500 viajes, es decir, a mitad de su vida útil, hubo una tempestad en el puerto y me la arrimó contra unas piedras, tuvo una avería. Ahí ya le ha pasado algo a esa embarcación, que el fabricante ya no es consciente de ello. El fabricante te dice, en situación normal, 10.000 viajes. Pero ahí ya le ha pasado algo a esa embarcación. El armador, el dueño, es consciente de ello. Ya no puede tener la misma previsión de 10.000 viajes. O por lo menos debería decirle al fabricante, oiga, fabricante, cuando llevaba 5.500 viajes, la barca ha tenido este accidente. ¿Puedo tener la misma previsión de 10.000 viajes o no? Y el armador te dirá, no, si has tenido este accidente, 7.000 como mucho. Cuando tengas 7.000 ya deberías ir dejando de usarla. O te dice, no tiene importancia, puedes seguir teniendo tu horizonte de 10.000. Pero lo que te quiero decir es que al final, quien gestiona ese activo, en este caso la barca, es el responsable de los riesgos. En el caso de una gestión de proyectos, el quien gestiona el activo, que es la ejecución del proyecto, ¿vale? El hacer ese proyecto, es el Project Manager. ¿Ok? Si yo como Project Manager detecto el riesgo de la barca y se lo elevo a la persona competente, que en este caso sería el fabricante de la barca, al armador, al que la ha fabricado, ¿vale? Y él me dice, no, puede seguir con 10.000 viajes. Él me lo da por escrito y ese riesgo ya está solventado por mi parte, ¿vale? Otra cosa es que me quede más o menos tranquilo conforme yo sea. Pero yo he detectado que la barca tenía un accidente, he ido a quien me lo podía dar garantías de tener una respuesta y he actuado en consecuencia. Que el armador me ha dicho que puedo tener 10.000 viajes y se me hunde en el 9.999. Oiga, yo aquí tengo un papel que me dice que el accidente que ha sufrido en mi barca no es importante para la vida útil. Otra cosa es que el armador me haya dicho, cuando yo se lo consulto, no, este accidente influye en la vida útil de la barca, solo puedes hacer 7.000. Y aún así, me empeño en hacer el 8.472 viajes y ahí se hunde. Ahí la responsabilidad es mía, ¿vale? Porque yo el riesgo lo he gestionado. Ese riesgo que yo he previsto cuando ha ocurrido el accidente en mi barca, a mitad de la vida útil, yo ese riesgo lo he gestionado como toca, que es ir a quien me puede dar una respuesta. ¿Sí? Vale. Perfecto el ejemplo que pone aquí Sana Marisol. Vale. Lo que dice Cristian también vuelve a mencionar los aspectos legales. Son importantes a la hora de depurar responsabilidades. Sí, señor. Siempre. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que la responsabilidad ya a nivel dentro de la organización tengas más o menos responsabilidad ya de cara al sponsor. Es decir, oye, cumplíamos todos... digamos que el cumplir los requisitos legales es una obligación, pero dentro de eso no tienes manga ancha para hacer lo que quieras. Tú tienes la obligación de gestionar cada uno de los riesgos que puedan ocurrir dentro de los requisitos legales, que evidentemente surgirán, y la responsabilidad será tuya si el responsable del riesgo es tuyo, que ya veremos que no todos los riesgos recaen sobre el Project Manager. ¿Vale? Entonces, la moraleja de esto, la conclusión de esto es,
que si tú eres consciente de un riesgo que puede acontecer, en este caso, que la barca se hunda o que la barca no funcione simplemente, da igual, que se quede ahí tirada y tengas que llamar a un remolcador o algo. Si tú eres consciente de que la barca está vieja y no está para hacer viajes, eres responsable de lo que pueda pasar si haces ese viaje, aunque sea a nivel interno. ¿Vale? Otra cosa es que la organización, cuando te haya echado a ti el puro diciendo, oye, sabías que estaba mal, ¿por qué sales? De cara a la galería dirá, oye, yo tenía los papeles en regla y no me podéis a mí pedir compensaciones económicas ni nada. Ya irán a la aseguradora o a quien sea, pero no a la organización. Pero eso no quita que el dueño de la organización vaya a ti como project manager y que diga, oye, ni siquiera me avisaste. Otra cosa es que tú hayas dicho, oye, al dueño, que la vaca está mal, yo no haría ningún viaje. Y el dueño te diga, no, hazlo porque tenemos cobertura legal, adelante. Y tú, éticamente o no éticamente, hagas lo que consideres, pero tienes la luz verde de la organización para hacer el viaje. Vale, esto es otra cosa importante. Los project manager, y esto no sé si alguien ha gestionado proyectos o lo hará. Esperemos que sí, que para esto hacéis este manager. Pero la pregunta es, ¿tengo derecho a creer? ¿Vale? Sobre todo en las épocas incipientes de tu carrera, cuando tus proyectos sobre todo dependen de tus jefes, de los que están por arriba de ti en la empresa, tendemos a decir que sí a todo. ¿Vale? Es algo natural, queremos darnos a conocer, ver que somos válidos y nos cogemos un trabajo cuando ya estamos saturadísimos de tiempo, nos sobreasignamos, somos los primeros, nos ha pasado a todos y por más que nos lo digan, nos volverá a pasar. Entonces, vamos a poner este caso. Estamos a puertas de Navidad y nuestro jefe nos dice que con un equipo de 3 personas, que para este proyecto que no sabemos cuál es muy poco, necesitamos hacer este proyecto y que esté acabado para Navidad. Y estamos a puertas, ¿vale? Y tú dices, jolín, madre mía, me ha caído este proyecto, pero como diga que no, a ver si se lo dan a otro o van a promocionar a un compañero y al final dicen, lo hago, ya está. Ya verás cómo me las apaño al final, no sé cómo, y ya está. Sabiendo que es imposible, ¿vale? Que es imposible. Pero tú te lo crees, ¿vale? Ya veré cómo lo hago. Venga. Más tarde, ¿vale? Dices, bueno, no se puede realizar el trabajo. ¿Vale? Tú lo ves. Pero, digamos que como gestor del proyecto, este acto de fe, y ahora os estoy hablando como futuros project manager, ¿vale? Este acto de fe se entiende en el sentido de proactividad. ¿Sabéis lo que es la proactividad? Es decir, lo que tienes que hacer, dar un paso más adelante. ¿Vale? El ser proactivos en esta profesión, que a mí me encanta, es importantísimo. Y en cuanto a la gestión de riesgos, mucho más, porque siempre irás un paso por delante. ¿Ok? Entonces, el creer que se puede hacer algo ya es un plus para que ese algo se pueda hacer. En condiciones normales, un proyecto que debería estar acabado en una semana, en las condiciones que te da, no se podría acabar. Pero si tú tienes un grado de proactividad, implicación, sintonía con la organización, estáis todos alineados estratégicamente, o tú con tu jefe que te lo manda por lo menos, eso significa que ya tiene un punto más ganado el proyecto. Bien, pero eso no implica que se deban abandonar los riesgos. Es decir, el riesgo que no consiga hacerse el proyecto en tiempo y alcance, es decir, que cuando llegue el deadline tengas la mitad del alcance hecho, es muy real en estos casos. Entonces, eso es una cosa que tú tienes que gestionar internamente. Y aquí yo no voy a recomendar, evidentemente, nunca decir que no, pero cuando te lo digan, por lo menos decir, te iba a decir horas, pero un día lo estudiaré,
No, necesitamos que lo cojas ya o se lo decimos al otro. Lo coges, pero míralo, los riesgos. Porque el creernos que podemos hacer el trabajo puede borrar riesgos de nuestra visión, es decir, que nos obcequemos. Y esto es bastante importante. Muy bien. Vamos a poner este ejemplo de gestionar amenazas. Amenazas ya habíamos dicho que era un riesgo negativo. ¿Vale? Tenemos aquí a nuestro hijo de 6 años que aprende a montar en bici. Lleva tiempo practicando, parece que va bastante bien y, bueno, le dejamos. Pero claro, siempre tenemos la preocupación como padre de, ¡ay! El riesgo de que se caiga y se parta la cabeza. ¿Vale? Vamos a gestionarlo. ¿Cómo le podemos gestionar? ¿Qué estrategias habíamos visto antes? Tenemos la de limitar el riesgo, ¿vale? Decidirle al niño, no montes en bici, te lo prohíbo. Bueno, gestionas el riesgo. Evidentemente te lo quitas de encima si le prohíbes al niño que no monte en bici. Pero bueno, no vas a hacerle eso al niño, ¿vale? Tiene que aprender a montar en bici en esta vida. Es importante, entendemos, ¿vale? Entonces, esta estrategia no sería buena, pero bueno, es una. Diciendo que no monte, evitas el riesgo, a no ser que no te hagas caso y vuelve a montar en bici. Tenemos la estrategia de contain, ¿vale? Puedo comprar un botiquín de primeros auxilios, ¿vale? Y si se cae, pues ir rápidamente a ver qué pasa, le vendo la cabeza y me lo llevo al hospital, ¿vale? Pero aquí ya ha pasado el riesgo. Ok, la estrategia de mitigar, comprarle un casco, ¿vale? Si el riesgo es que se parta la cabeza, con un casco disminuyo la probabilidad de que se parta la cabeza. El riesgo de que se caiga es el mismo, ¿vale? Pero nuestro riesgo que habíamos identificado es riesgo de que se parta la cabeza. No es que se caiga de la bici. Lo que os he dicho antes, tener en cuenta consecuencia, causa y riesgo. El riesgo es que se parta la cabeza. La causa, que se caiga de la bici. ¿Vale? Eso hay que mirarlo. Si le compro el casco, reduzco la probabilidad de que se parta la cabeza. Y también el impacto, los daños. Reduzco las dos cosas con un casco. Parece una buena medida. Por último, aceptar el riesgo. Es decir, bueno, todos los niños han caído, se han partido la cabeza y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Eso es aceptar el riesgo. ¿Había entrado algún mensaje? No. Vale. Esperaba que entrase algún mensaje. Sí. En la anterior diapositiva había mencionado evitar, mitigar, transferir y aceptar. Aquí... Ahí quería ir yo. ¿Sí? Sí, y en la diapositiva presenta evitar, mitigar, contener y aceptar. Estoy pensando que contener es el aceptar activamente. Muy bien, muy bien. Exacto. Estaba esperando que entrara un comentario en ese sentido. Como veis, habían 4 estrategias, ¿vale? Que eran evitar, transferir, evitar, mitigar, transferir y aceptar. Aquí tenemos una que no era una estrategia y lo ponen como contener. Muy bien por el comentario, no esperaba que me lo identificaras como aceptar activo, que es lo que es, ¿vale? Pero en efecto, no es una estrategia, es una estrategia de aceptación. Tú esperas que venga el riesgo, pero haces algo por si viene. Así que muy bien por el comentario. No es una estrategia de gestión de amenazas. ¿Ok? En este caso, transferir no vendría al cuento porque transferir es transferir el riesgo a otra persona, es decir, cambiar el niño. No subas tú, hijo mío, que suba el hijo del otro, que si se parte la cabeza me da igual. ¿Vale? No viene a cuento. ¿Ok? Pero este contener no es una estrategia de gestión de amenazas. Es una aceptación activa. Muy bien. Vale, vamos a gestionar una oportunidad. Somos una empresa de desarrollo de software tipo PPM, ¿vale? De gestión de portafolios
y todo esto. De gestión de programas y de gestión de proyectos. Ok, tenemos un cliente que quiere adquirir un software como nuestro y pide oferta a 5 empresas, a una consultoría, ¿vale? Tenemos un cliente que coge una consultoría, oye, quiero software de este, dame 5 propuestas, ¿vale? Una de estas 5 empresas nos propone subcontratar nuestro producto e integrar el software en su oferta de servicio, ¿vale? Las empresas de esta de consultoría una nos propone incorporar nuestro software, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una probabilidad entre 5, suponiendo que todas tienen las mismas probabilidades, de vender esta herramienta. Esta es la oportunidad. Vale, ¿qué puedo hacer? Podemos aceptar la oportunidad. Bien, no es nada, genial. Pues hay una de estas empresas, de las 5, que nos ha dicho de implementar el software, pues bueno, pues si nos toca este 20%, pues genial. Bien, mejorar la oportunidad. Bien, tenemos una buena herramienta. Pero si implementamos algunas mejoras más, igual aumentamos la probabilidad de que nos cojan a nosotros. ¿Vale? Pues vale, vamos a hacerlo. Vamos a implementar un par de mejoras a ver si nos logramos diferenciar de la competencia. Lo otro es explotar la oportunidad. ¿Vale? Pues si una consultoría quiere implementar nuestro software, vamos a ponernos en contacto con las 5 y si conseguimos un acuerdo con las 5 tenemos el 100% de probabilidades de que el cliente coja nuestro software, porque tendremos acuerdo con las 5. Si en vez de con una tendremos con 2, pues ya aumentamos el doble la probabilidad. Con 3, el triple. Así, mejor. Cuantas más, mejor. Y por último, compartir la oportunidad. Si nos aprovecha, nuestra herramienta es buena de software, pero a lo mejor combinándola con otra que sea complementaria, le da un plus de fuerza y conseguimos captar ese cliente. ¿Vale? Las 4 estrategias que hemos visto antes. Aquí sí que están las 4. Y vamos a este caso. A ver, este ya es más. Vamos a pensar un poco. Tenemos el aeropuerto de Denver, cuya apertura se planificó para el último día de octubre del año 93. Y tuvo un retraso nada menos que de 15 meses, que costó un sobrecoste de 500 millones de dólares. ¿Vale? El día señalado, todo estaba listo, el que tenía que abrirse el 31 de octubre del 93, pero faltaba el sistema automático de gestión de equipajes, ¿vale? El sistema de equipajes, el ABHS, que ponen aquí. Ok, entonces tenemos esta situación. Está previsto la apertura del aeropuerto, nada más y nada menos del aeropuerto, y por el simple hecho de no tener, nosotros pensamos lo grande que es un aeropuerto, todas las cosas que puede tener, oye, y por no tener listo el sistema de gestión de equipajes, realmente no puedes abrir. Realmente te tienes que esperar 15 meses, más de un año, para abrir por el sistema de equipajes, con un sobrecoste de 500 millones de dólares. O sea, la cosa tiene su calado, porque dices, jolín, falta media terminal. Bueno, pues se entiende, pero por el sistema de equipajes. Entonces, una de las actividades que hace el gestor de riesgos es ir bajando desde lo que ha pasado, generalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? No se ha podido abrir el aeropuerto porque no está el sistema de equipajes. Vale, ir hasta la causa última de eso, ¿vale? Vas hasta la causa última de eso y luego empiezas a ver las responsabilidades y las alternativas de por qué no se pudo cambiar, prever, variar esa causa última. Esto, no sé si lo habéis visto, el diagrama de Ishikawa, que se llama también de espina de pez. ¿Lo habéis visto? ¿Alguna asignatura? Vale, perfecto. Esto lo que hace es desglosar cada problema que hay en sus diferentes áreas, ir hasta la causa última, vas retrocediendo, vas aguas arriba, hasta encontrar la causa original. Vale, pues esto es lo que hace un buen gestor de proyectos. Bien, tenemos esta situación. El aeropuerto no se ha podido abrir porque no estaba listo el sistema de equipajes. Vale. Ok. No se pudo abrir porque fallaba el software de la gestión de equipajes, del sistema de gestión de equipajes. El software
O sea que todo lo que es la infraestructura estaba. Y ves tú que parece algo insignificante comparado con todo. ¿Vale? Tenemos aquí que un artículo de Scientific American achaca el retraso al software. Y tú ahora eres el dueño del aeropuerto y dices, ¿de verdad no puedo abrir mi aeropuerto porque el programa de gestión de equipajes no está operativo? Vale, vamos a analizar la causa última. ¿Por qué no se pudo abrir el aeropuerto? Porque el software estaba en el camino crítico. Ah, ya empezamos a entender las cosas. ¿Sabéis que el camino crítico de un cronograma son todas aquellas actividades cuya retraso o que el no llevarlas a cabo en tiempo y en forma establecidos afectan a el proyecto en su forma global? Es decir, un retraso en esa actividad supone un retraso en el proyecto directamente. ¿Vale? Eso es lo que pasa con las actividades que están en el camino crítico. Por lo tanto, muy importante poner buffers para proyectos largos, sobre todo en aquellas actividades que estén en el camino crítico. Porque el retraso de una te afecta a todo el proyecto. Vale, ya sabemos aquí una cosa. No se puede abrir el aeropuerto porque el sistema de equipaje no funcionaba, y este no funcionaba porque el software estaba en el camino crítico. Ok, y sin ese software no se podía atender a los pasajeros ni un solo día. ¿Vale? Y ahora dices tú, bien, ¿y por qué el sistema de equipajes estaba en el camino crítico de la construcción de un aeropuerto? Bien, pues te responden, pues porque no se podía mover el equipaje sin el sistema de telecarritos, de código de barras, dispositivos, bla, bla, todo lo que conlleva esa gestión de equipaje que se hace mediante el software, que no estaba listo, que estaba en el camino crítico. Vale. Y tú, dueño del aeropuerto, dices, vale, entonces, no hay más alternativas para mover el equipaje. Y tú respondes, y el capataz de ahí te responde, sí, bueno, podemos recurrir a mozos que lleven los carritos, ¿vale? Que se vaya apuntando con bases de datos, tradicionales, ¿vale? Y podemos manejarlo de una forma más o menos convencional. Jolín, y tú dices, vale, pues haber hecho eso, mientras el software está listo, pues ir apañándolas como podáis y que el aeropuerto vaya sacando aviones. Si no se pueden sacar tantos aviones como si estuviese el software, que vaya entrando cash. ¿Vale? Pero entonces, ¿por qué no se usaron estos métodos alternativos? Porque hay que usar los telecarritos y los túneles de los telecarritos eran muy bajos, no cabían los telecarritos. Jolín, vaya por Dios, ¿y no se podían rediseñar los túneles? Sí, pero ya no había tiempo. Cuando se dieron cuenta que no iba a estar listo, ya no había tiempo para rediseñar los túneles porque ya el software iba a estar antes de que los túneles estuviesen rediseñados. Y tú, jolín, madre mía, o sea, que por esa al fin, supuesta tontería, porque parece una tontería, me he quedado con el aeropuerto empantanado y sin sacar un avión. Vale. Entonces, ¿no podían empezar antes las obras de rehabilitación? Sí, pero se juzgó inapropiado. El tiempo y dinero se malgastarían si el software terminara a tiempo. ¿Vale? Como la dirección aseguraba, que nos dijeron que iba a terminar a tiempo. Y no se vio el retraso en el sistema de gestión de equipajes como un riesgo potencial. Fallo. Aquí se nos tiene que encender la diana. Diana, ¿no se vio el riesgo? No, no se vio. Porque la respuesta es solo después de que ocurrió. ¿Vale? Solo después de que ocurrió se vio el riesgo. Esto es lo peor que te puede pasar como Project Manager. Porque es un riesgo muy tonto que te supone un impacto enorme. Como ya hemos visto, 15 meses y 500 millones de dólares. ¿Vale? Entonces, aquí está el kit de la cuestión. Antes de ello, antes de que pasara el riesgo, teníamos un calendario agresivo. Ya sabemos que en los deadlines que nos ponen los sponsors y todo, muchas veces los project managers tenemos mucha presión, pero éramos optimistas. ¿Ok? Y te pregunta el dueño, pero a ver, ¿no es frecuente que se retrasen los proyectos de software? Sí, pero se suponía que iba a ser diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Se sabía alguna experiencia previa similar? Sí, en el aeropuerto de Múnich, que tenía un sistema más o menos parecido. Bien. ¿Y enviamos a gente a Múnich para verlo y aprender? Sí. Fuimos
fuimos a Múnich, ¿vale? Y el equipo de Múnich asignó 2 años de prueba y convivencia con el sistema antiguo durante 6 meses para afinar el sistema nuevo. Aconsejaron hacer lo mismo. ¿Y la dirección del proyecto siguió ese consejo? No, no había tiempo. Otro fallo, ¿vale? Aparte de que no ves el riesgo, ¿vale? Que lo viste una vez ocurrió, la medida preventiva que te sugirió el aeropuerto de Múnich no la implementaste. Doble fallo por el Project Manager, ¿vale? No porque no había tiempo. Eso no es una excusa. Eso no es una excusa. ¿Vale? Y por último, ¿el equipo avisó suficientemente del retraso inminente? Ya los licitantes advirtieron del riesgo de sus propuestas. Se contrató a otro sistema que ofrecía menor plazo. Durante la ejecución, el proveedor advirtió repetidas veces del potencial del retraso, al introducirse cada mes nuevos cambios. Todas las partes eran conscientes de que se trataba de hacer un proyecto de 4 años en 2. Todas estas evidencias fueron ignoradas. ¿Vale? Este último párrafo ya es el colmo del colmo del colmo. ¿Vale? Tenías advertencias continuas del proveedor de que se podían retrasar. Que encima habían nuevos cambios cada mes. Los cambios son sinónimos de retraso. En todos los proyectos son sinónimos de retraso. Y nunca se tienen en cuenta en la gestión de riesgos. Posibles cambios son incertidumbre. Tú no sabes si el sponsor te los va a cambiar, sobre todo en proyectos largos, ¿vale? Por lo tanto, la forma de gestionar posibles cambios es colocar buffers temporales. Es decir, si tú tienes actividades o paquetes de trabajo en el camino crítico, es decir, imagínate, con este ejemplo, cuando esté el sistema de software, poner en marcha inmediatamente la gestión de equipajes, ¿vale? El sistema de gestión de equipajes. Tú dices, vale, está todo en el camino crítico, pues voy a poner, en vez de el día siguiente a que se acabe la instalación de software, poner en marcha la gestión de equipajes, voy a darle un buffer temporal, pongamos, de 15 días, ¿vale? De periodo de pruebas del software, antes de empezar a poner equipajes realmente, antes de empezar con ese sistema, ¿vale? Buffer. De forma que esos 15 días me permitan implementar cambios por si detecto algo. Porque es que como detecte algo, si yo digo que enseguida la voy a poner en marcha en cuanto esté el software instalado, es muy probable que detecte alguna cosa que no funciona como sea y ya el jaleo sea mayor, porque ya estemos gestionando equipaje real. Entonces, poner buffers temporales, colchones de tiempo, aunque parezca pérdida de tiempo, ¿vale? Porque alarga 15 días el proyecto si lo pones entre etapas que están críticas, ¿vale? Si lo alargas 15 días, alargas 15 días el proyecto. Pero te puede reducir mucho en cuanto a impacto de posibles riesgos que pudieran ocurrir, ¿vale? Entonces, esto ya es el colmo de los colmos. Cambios. Potenciales advertencias continuadas del proveedor. Y encima, que todo el mundo sea consciente de que era un proyecto que era para hacer en 4 años, cuando te habías comprometido en 2, pues es ya el colmo del colmo. Esto, desgraciadamente, suele pasar mucho, sobre todo con las licitaciones. Tened en cuenta que las licitaciones son convocatorias que salen para hacer proyecto y quien más barato y más rápido lo haga, se la lleva. Entonces, es muy común decir, son 4 años, pero mira, iba a costar $500,000, pero vamos a poner, lo hacemos en 3 y que cuesta 400.000. Cuando estemos en el tercer año, asignamos un sobrecoste, decimos que tenemos que trabajar más y ya está. Esto pasa continuamente y no es una práctica muy... Pero si quieres ser competitivo, muchas veces, sobre todo en licitaciones, ya os digo, no te cabe más remedio que ir ahí, porque tú sabes cómo es la competencia. Si la competencia pone un proyecto, pone que lo hace en 2 años, tú sabes que esto es irreal. Como pongas algo realista, no te vas a llevar esa licitación nunca. Entonces, tu decisión ya es entre, mira, pues juego el juego o me voy de esta licitación y esperemos ir a otra. ¿Vale? La conclusión de este caso del aeropuerto de Denver.
el fracaso es debida a la gestión de riesgos, no al proceso de implantación de software. Los que estaban implantando el software te lo estaban diciendo continuamente, ¿vale? Cualquier lista de riesgos habría incluido el retraso en la entrega del software como un riesgo significativo, sobre todo por el impacto que tiene, que es muchísimo, como hemos visto, ¿vale? Sobre todo si, como en el análisis de posición al riesgo, había mostrado que estaba este ejecutable, este paquete de trabajo, en el camino crítico, ¿vale? Si está en el camino crítico, hay que prestar especial atención porque cualquier retraso sobre esto, como he dicho antes, influye en la duración del proyecto, supone un retraso en el proyecto, ¿vale? Estrategia de mitigación evidente. Mover eso del camino crítico. No tiene ningún sentido que algo tan insignificante como el sistema de gestión del aeropuerto esté condicionando el proyecto de la apertura del aeropuerto. Tienes que moverlo. Parece algo, sin saber nada de aeropuerto, que ya os he dicho que yo trabajo con plantas, sin saber nada de aeropuertos, parece bastante obvio que el sistema de gestión de equipajes puede estar fuera del camino crítico tranquilísimamente, porque hay cosas que pueden ser paralelas en el tiempo con mayor envergadura de duración y de presupuesto. Por lo tanto, esto no tiene razón de ser que esté en el camino crítico, ¿vale? Y una medida preventiva tan pequeña como una buena planificación, y en planificación me refiero a una buena ubicación en el cronograma del proyecto, ¿vale? Una buena ubicación en el cronograma del proyecto que supondría un gasto mínimo, hubiera podido solventar todo este impacto económico y en retraso que ha pasado de 500 millones y 15 meses. ¿Vale? Por lo tanto, esta es una muy mala gestión de riesgos. ¿Quién tuvo la culpa? Evidentemente el proveedor de software no. ¿Vale? En gestión de riesgos, la culpa siempre la tiene el responsable de pagar las consecuencias de los riesgos que ignora. En este caso, por lo visto, le tocó a la administración local de Denver. ¿Vale? El responsable es el que ignora el riesgo. ¿Ok? Vale. Y por último, para acabar, son 21:35, perfecto. Hacemos este ejercicio 4, ¿vale? Donde os lo planteo ya directamente, no quiero que lo hagáis, quiero que lo comentemos un poco. Te pide identificar 5 riesgos del caso que te plantea aquí. Riesgos, ojo, negativo, positivo. Siempre sé que nos inclinamos a pensar que el riesgo es negativo, pero siempre pensad también en positivo, porque muchas veces, y no será la primera, y en vuestros DFMs ya verás cómo me pasa, de ver todos los riesgos negativos. Y el no saber ver los riesgos positivos es una mala cualidad para un project manager, ¿vale? Hay que estar atentos también a ellos. Son mucho menores que los negativos, pero están. Entonces, el objetivo del proyecto, lo que se trata es de lanzar una nueva línea de perfume, ¿vale? Y lo que quieren dar es a conocer a los clientes, pues esa línea nueva de perfume. Y nos dicen que organicemos un evento para dar a conocer la línea de perfume, ¿vale? Nos ponen un plazo de 4 semanas, es el tiempo máximo, pero bueno, nosotros vemos que nuestro proyecto podemos organizar el evento en 3 semanas, decidimos celebrar el evento el día siguiente, ¿vale? A la organización, es decir, tardamos 3 semanas en organizarlo y al día siguiente hacemos el evento. Y luego hacemos un post-evento, que es a la semana después del evento. No especifica muy bien qué es el post-evento, pero digamos que, por ponerlo, para plantearlo, hagamos una reunión interna para analizar cómo fue ese evento. Es decir, que si les gustó a los clientes, cómo lo vemos, si tiene si puede penetrar en el mercado de la forma que lo teníamos previsto, ¿vale? Es un poco del análisis. Y se ha realizado una primera revisión del estudio de los costes detallados. La organización del evento costaría unos 2.000 euros más o menos 500 euros. La celebración del evento, unos 7.000 euros más o menos 2.000. Y el post-evento, unos 1.000 euros más o menos 500. Vale, tenemos este caso. ¿Qué riesgos se os ocurre que podrían ser positivos
negativos. Vamos a decir uno. Que alguien diga uno. ¿Alguien? ¿Nadie se anima? ¿No? Vale. Vale. Perfecto. Nosotros tenemos que poner una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la organización es tener un aforo. Perfecto. Vale. Bien. Que vaya mucha más gente. Vale, perfecto. Que el presupuesto. Sí. Vale. Cuidado con estos riesgos generales, porque siempre tendemos a ponerlos sobre todo desde vuestra perspectiva de alumno, que los entiendo, ¿vale? Que son los siguientes. Que el alcance no se pueda alcanzar, valga la redundancia, con el presupuesto o con el cronograma. Lo que viene a ser lo mismo. Que el dinero no sea suficiente o que el tiempo no sea suficiente. Esos son riesgos. Sí. Siempre haceros esta pregunta. Si el dinero no es suficiente, ¿cuál es la consecuencia? No llego al alcance, ¿vale? No puedo planificar el evento conforme lo tenía planificado. Vale, ¿y cuál es la causa? ¿Que los jefes no me han dado más? ¿No sería mejor identificar el riesgo como no poder, con el dinero que tengas, por ejemplo, imagínate que, vale, habíamos establecido un menú que valía $50 por comensal, vale. Entonces, el riesgo no es que hay dinero para hacerlo todo. Vale, si no hay dinero para hacerlo todo, tú como Project Manager tienes que decir, vale, no tenemos suficiente dinero para hacer el evento que queríamos. Bien, hay que recortar alcance. Una de las soluciones, riesgo, es recortar alcance. En vez del menú de $50, ponemos menú de $30. Vale. Riesgo. El riesgo es no poder tener el menú que se había establecido, ¿vale? De la comida. ¿Cuál es la causa? Presupuesto insuficiente. ¿Cuál es la consecuencia? Modificación de alcance. El menú bueno no puede ser, tiene que ser el malo. ¿Vale? Este es un ejemplo que siempre sale. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero. Esos son causas de que no se puede hacer X. Y si tú no tienes suficiente tiempo como Project Manager, tienes que ver qué no haces. Si no tienes suficiente dinero como Project Manager, tienes que ver qué no haces. Y apuntar, concretar el riesgo. En este caso, hemos decidido reducir precio en menú. ¿Vale? Otra cosa, vale, no hay suficiente. Bien, pues no lo bajemos en menú. Vamos a coger el menú caro, pero no vamos a, en vez de pagar taxis o coches individuales a los asistentes, vamos a fletar autobuses, que es más barato. Vale. Riesgo. No poder disponer de vehículos individuales para los asistentes. Ese es el riesgo, porque estaba dicho así, lo hemos dicho en nuestra organización del evento. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Consecuencia, el alcance se ve modificado y la medida preventiva es coger autobuses en vez de vehículos individuales, llámese limusina, llámese chofers privados, lo que sea. ¿Vale? Tened esto siempre en cuenta, el riesgo, identificarlo. ¿Vale? Siempre haceros preguntas de consecuencia y de causa. Vale. Que vaya mucha más gente planificada al evento. ¿Esto es el riesgo? ¿O sería el riesgo sería no? Vale, vamos a poner que este evento es libre, por lo visto. Porque si es un evento que con invitación, evidentemente, tú ya sabes a los que invitas y los que pueden ir. Pero vamos a suponer que es un evento libre. El riesgo no es que vaya más gente. Esa sería una causa.
el riesgo de que haya más gente para el proyecto no influiría, porque encima tendrías lleno, ¿vale? Que vaya más gente no es un riesgo, simplemente hay gente que se quedaría fuera. Imagínate, contratas una sala y pones hasta llenar aforo. Pues bueno, si el aforo son de 500 personas, cuando te den llegado 500, no es un riesgo que no vaya gente, ¿vale? Vamos a imaginar una cosa para rizar el rizo un poco. Vale. Imaginemos que hay el aforo del evento son 500 personas, pero hay 100 personas que son muy importantes que vengan, como prensa, como directivos de empresas clientes, ¿vale? De perfumerías, gente de la moda, del mundo de la moda, gente de, no sé, de ese mundillo, ¿vale? Y tú tienes ahí 100 personas previstas con invitación que vaya. Y aparte, los otros 400 entrada libre. Bien. Puede llegar el caso de que como el aforo es 500, pues como has dejado entrar a toda la gente hasta que se te llene el aforo, resulta que solo te han entrado 50 de esas 100 personas importantes hasta que se llene el aforo. Oye, y se ha llenado el aforo y hay 500 personas. Aquí el peligro, el riesgo es, no es que venga más gente, riesgo, que personas importantes no puedan asistir al evento. Ese es el riesgo. ¿Por qué? Porque ha venido más gente, digamos, de la libre antes de que vinieran esas personas, ¿vale? Importantes. Consecuencia, impacto en publicidad, impacto en repercusión, reputacional, ¿vale? Porque el evento al final, a nivel de objetivos de alcance, tiempo y coste, se hace igual, ¿vale? Pero tienes ese impacto de reputacional, de marketing, digamos, de publicidad, ¿vale? Y de quedar mal. Bien. ¿Cuál sería la solución? Pues dejar entrada libre solo hasta 400. De forma que aunque vengan todos, no se deja entrar a más personas y que puedan venir los otros 100. ¿Vale? ¿Veis cómo voy gestionando los riesgos? Es ponerte en situación de cada uno y pensar, ¿qué pasa si esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Vale? Voy a leer más. Las invitaciones del evento no llegaron por una falta de sistema de comunicación. Vale. Que me ha puesto Enrique. Vuelvo a incidir. ¿Esto es un riesgo? Esto es una causa como la copa de un pino. El riesgo es que los invitados no vengan. ¿Por qué? Por esto, porque el sistema de comunicación no ha ido bien. Vale. María Reina no me sigue. A ver que vea la pregunta de antes. ¿No has considerado el riesgo de que no hayamos adquirido aún los conceptos de forma tal que podamos participar en las actividades? Vale, es la primera sesión. Estoy intentando que los interioricéis, ¿vale? Y en esta primera sesión incido mucho en que sepáis identificar un riesgo, ¿vale? Siempre teniendo esta doble pregunta, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Si ante algo que tú detectas como un riesgo, como este que nos ha puesto Enrique, que las invitaciones no llegan por una falla del sistema de comunicación, si tú te preguntas, vale, esto es un riesgo, que las comunicaciones no lleguen, tienes que preguntarte qué lo causa y cuál es la consecuencia. Si no tienes alguna de estas dos preguntas, no es un riesgo. ¿Vale? Por lo tanto, desplaza eso que tú has creído que es un riesgo hacia causa, que será lo más lógico, lo que más suele pasar, o hacia consecuencia. ¿Vale? Consecuencia siempre es impacto en el proyecto. ¿Vale? Que no lleguen las invitaciones, en este caso, es una causa. Haced ese ejercicio. Sé que a lo mejor cuesta al principio, pero a medida que vayamos haciendo actividades, espero que lo vayáis interiorizando un poco más. Vale, que las condiciones climáticas influyen en la afluencia de público. Época del año, si el lugar es cerrado. Muy bien. El riesgo de efectos adversos climatológicamente, si el evento es a campo abierto, es un riesgo. ¿Vale? Es un riesgo que puede venir en la no afluencia de gente. ¿Vale? O en el
digamos, como en el deterioro de ciertos elementos que puedan haber ahí, como por ejemplo las mesas, que si hay previsto, por ejemplo, una orquesta al aire libre no pueda tocar, ¿vale? Todo eso influiría en el alcance. ¿Ok? Vale. Que los costes resulten mejores a los planificados. Muy bien. Esto suele sobre todo cuando eres un poco joven, que siempre, para no tener que decir sobre costes, pues tiras por arriba y si ahorras, pues quedas mejor. Pero sí, nuestra falta de experiencia puede ser también lugar de oportunidades. No tenemos mucha experiencia gestionando eventos y resulta que hemos sobredimensionado los costes. Perfecto. Un riesgo, dice Manuel, sería que después del evento no se tenga suficiente stock para cubrir todos los pedidos que se generen. No. Y me gusta mucho esto que has dicho. Sí, espera, ahora voy. Andrea, el riesgo positivo es sobredimensionar costes. El típico riesgo positivo es sobredimensionar, que yo he previsto más costes de los que realmente son, ¿vale? O que yo he previsto más tiempo de lo que realmente me lleva a hacer una actividad. Y puedo hacerla mejor, por ejemplo. Si no quiero reducir el tiempo para avanzar por ejemplo, si aquí al final el evento lo tenemos puesto que está al día y yo veo que hay actividades de organización que acabó antes, yo no puedo avanzar el proyecto porque ya he quedado que es ese día y sería un hándicap muy grande. Pero sí que puedo, por ejemplo, si la elección de menú preveía que me llevara 5 días y lo he hecho en 3, pues sí que puedo decir, vale, pues voy a rizar el rizo en el menú y voy a ser súper detallista. Voy a ver si con este presupuesto ya tengo un menú de 50 euros, pero voy a ver si hago un menú mejor con 50 euros. Tengo 2 días de margen más para negociar con el restaurante, con el catering, ¿vale? Esos pluses. Y si es algo que se puede avanzar, oye, pues perfecto, vamos a aprovecharlo. Esperad un segundo que quería incidir en el riesgo que me comentaba Manuel. Un riesgo sería después del evento, que después del evento no se tenga suficiente stock para cubrir todos los pedidos que se generen. Vale. Proyecto, en su definición, supongo que le habrá dado la asignatura, os lo tienen que haber dicho más de una asignatura, es una de las características de proyectos que tiene una acotación temporal, un principio y un fin. ¿Vale? Un principio y un fin. En este caso, nuestro fin es el postproyecto, donde hemos dicho que se revisaría cómo fue ese evento y ya está. Y el objetivo del proyecto, ¿vale? Yo siempre, cuando explico esto, siempre distingo entre dos cosas. Objetivo del proyecto y objetivo del negocio. Siempre digo negocio para que se diferencie. Por ejemplo, el objetivo del proyecto en este caso sería organizar un evento para 500 personas tal día y que se dé de comer a todos y todas las cosas así más o menos que hay que hacer en ese evento. Vale, y el objetivo del negocio, suponiendo que este evento es un negocio, pero me gusta llamarlo negocio, es ¿qué espera conseguir mi organización con este proyecto? ¿Vale? En este caso está claro, publicidad, promoción y incrementar ventas, vamos a poner. Esas son las cosas. Bien. Vale. Ese objetivo, los objetivos del proyecto yo los puedo haber cumplido. Bien, si he organizado bien el evento, pues habrá salido como Dios manda, con todos habrán comido bien, con los tiempos habrán salido bien, todo. Vale, perfecto. Y el proyecto ya se ha cerrado. El proyecto ya se ha cerrado, con los objetivos cumplidos. Ahora, lo que pase después de ese proyecto, si compran más, si compran menos, si el perfume gusta, si el perfume no gusta, eso ya queda fuera del proyecto. Eso ya queda fuera del proyecto. Evidentemente, ese proyecto tendrá unas consecuencias para la organización, pero ya queda fuera del proyecto, ¿vale? Vendría, no sería ya objeto de la asignatura de gestión de riesgos, de gestión de los riesgos del proyecto. ¿Os acordáis antes cuando os he dicho hay proyectos individuales, hay riesgos individuales y riesgos generales del proyecto? Vale. Pues el riesgo general del proyecto, esta incertidumbre que decir, vale, la organización, ¿qué pasará cuando hagamos este evento? ¿Qué pasará?
gustará el perfume, no gustará, ojalá guste, ojalá los que se promocione muy bien, vale. Y te generará un posible riesgo, que es lo que dice Manolo, que te pidan mucho, más del que puedes abastecer. Oye, bendito riesgo, ¿vale? Pero ya queda fuera del proyecto. Los proyectos tienen principio y fin, y lo que queda fuera de ese principio y fin queda fuera de la gestión del proyecto, porque ya no son riesgos acotados dentro de la duración del proyecto. Ok. Vale. Riesgo positivo, asistencia a un posible inversor. Perfecto, de incógnito. Muy bien, perfecto. Y que allí se descubra y que te diga, oye, estoy interesado, me ha gustado la presentación de tu perfume, estoy interesado en invertir. Perfecto, muy bien. Vale, pues dejo la presentación aquí. Queda un último caso, que es este. ¿Vale? Revisión de entradas del proyecto de gestión de riesgo. Lo podéis meditar. Empezaré la próxima sesión viendo por qué son necesarias. ¿Vale? Son los inputs que tienes que tener en cuenta para la gestión de riesgo del proyecto. Todo tipo de información, todo. Y por qué es necesaria para gestionar los riesgos. Como os he dicho, es la última diapositiva de la presentación. La colgaré en mañana para que esté disponible y podéis meditar sobre ello. En la próxima sesión empezaré con esto. Y bueno, chicos, espero que más o menos hayáis podido ir intuyendo de qué va la gestión de riesgos y espero veros la próxima sesión. A todos, ¿vale? Mañana estas dos presentaciones estarán colgadas, al igual que los foros, que ya podéis ir comentando desde ya. Así que nada, un placer conoceros a todos y nos vemos durante estas 4 próximas semanas. Un saludo y buenas noches para los que estéis en España y creo que tardes para los que estéis en Latinoamérica. Gracias a todos.